No, es que vea esa locura de casa que está por detrás de mí. Todo esto es el portón. Y usted sale y aquí, volteando nomás a una cuadra, tiene la playa y la gente pasea en carritos de golf. En un pueblito playero, donde estamos en este momento en Costa Rica, llamado Nosara. Esto es alucinante. Miren esta propiedad. Miren ese portón. Detrás de ese gran portón hay una majestuosa vivienda. Y justo al lado hay otra majestuosa vivienda. Mire esas casas. Este lugar no es una casa privada de una familia, es una renta vacacional, donde la noche no tengo ni idea cuánto costará. Pero seguramente que es para esa minoría de gente que se permite pagar la noche aquí, sabiendo que el hotel más barato en este pueblito costarricense vale $250 la noche. Un hotel un poquito de más nivel, $700, $800 la noche. Miremos en Google Maps. Aquí tenemos algunas opciones de hotel. El primero, así a la loca, son casi $250 la noche. Esto, 114.000, multiplique por 2, más o menos da la noche. Y es un hotel, pues bastante normal, diría yo. Mire este hotel de aquí, 1.900, casi $2.000 la noche. Y la gente con su tablita de surf en bicicleta del hotel para la playa y de la playa para el hotel. Hoteles que, ya vimos, ¿no? Los baratos promedio $300, los medianos promedio $800. Vea este de aquí que encontré, $4.000 la noche. Sí, está bonito, pero son $4.000 la noche. ¿Qué es lo que se esconde detrás de estos muros? Ahí venden una. Esta propiedad está a la venta, tiene puerta eléctrica. Aquí está el cartel de se vende y es toda esta casa por detrás. A una cuadra de la playa, ¿no? De aquí para allá. Y eso sí, aquí todo está en inglés. Usted aquí no va a la playa, usted aquí va a la beach en inglés, nada de español, porque aquí no, aquí esto no es para los locales, esto es para los gringos y para los canadienses y para la gente de billete del mundo entero que puede comprar y pagar los precios actuales para poder disfrutar estos espacios naturales de este rincón exacto de Costa Rica. Estamos en Playa Guiones, en Nosara, donde tenemos un beach club. Ahí nos damos una idea de cuál es la clientela que esta parte de Costa Rica busca, ¿no? Bienvenidos al tema de la gentrificación y de cómo los expatriados, la inversión extranjera y el turismo por parte del primer mundo, no solo turismo, sino que se quieren venir a instalar en este país, a disfrutar de sus lindos paisajes, de sus lindas playas y a meter aquí los ahorros de su vida, tal vez, una pequeña inversión en casas como estas. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contra de esta extrema gentrificación millonaria por la que están viviendo los costarricenses hoy en día? Encontramos en Costa Rica varios puntos donde la gentrificación está transformando no solo el look de los lugares, sino la dinámica social y económica. Y es que con el tema de la gentrificación, pues hay varios tipos de gentrificación, ¿no? En Colombia también vivimos ese problema, en México, en casi todos los países de América Latina, sobre todo donde la moneda poderosa rinde tanto. El mundo está cambiando, el nomadismo digital, el internet, dando grandes posibilidades que antes no existían, ¿no? Donde los holandeses de dinero, los alemanes de dinero, los gringos y canadienses de billete empezaron a ver estos lugares con otros ojos y decir, yo, ¿por qué vivo en Berlín chupando frío si me puedo construir la casa de mis sueños en la playa costarricense? Y vaya casita de los sueños que se hizo este señor acá. Es que ¿cómo es posible este búnker, amigos? Vean esta situación. Hermosa la casa, ¿no? Eso sí, extraordinaria construcción. Y usted entra por aquí, parqueadero privado, tiene aquí también su entrada por la puerta peatonal y eso por dentro, una cosa loca, loca, loca. La puerta está abierta, vamos a chismosear. Mucho gusto, ¿cómo vamos? Estoy aquí conociendo el hogar. ¿Cómo estás? Un gusto. Oiga, esto es lo que alquilan. No, ¿qué es esta casa tan brutal? Esta es la sala, comedor, cocina y esta es la piscina, pero tiene un jardín privado para ellos, para que hagan lo que quieran ahí, ¿eh? Esta es una cocina exterior y pues la piscina ahí como la ven, increíble, su buena hamaca, su buen espacio. Me imagino que los que vienen son como gringos, canadienses, europeos. Hermano, gracias. Ya, los dejo tranquilos. Qué chisme era la mía. La casita, ¿no? Y aquí en Costa Rica se viven los dos tipos de gentrificación. Está la gentrificación multimillonaria y la gentrificación un poco más moderada. Por ejemplo, en ciudades como Medellín, Colombia, estamos viviendo un poco de las dos, pero más moderada que otra cosa. Diferencia que aquí, en este pueblo playero, justamente es una gentrificación exclusiva, millonaria, multimillonaria. Y en ese caso el impacto es diferente. Explíqueme usted, dama o caballero, ¿qué es esto?
¿Qué es esta casa que estamos viendo aquí? ¿Usted sabe cuántos millones de dólares debe costar esta propiedad? En un lugar donde un terreno moderado, modesto, aquí está en $500,000. Más o menos el metro cuadrado entre 4 a 5 mil dólares. El metro cuadrado de terreno, sin construir nada. Para que le echen ojo y tengan una idea. El fenómeno de la gentrificación ultra rica está impulsado por millonarios y empresarios, en su gran mayoría estadounidenses y europeos, que compran terrenos en Costa Rica para construir mansiones, hoteles boutique de lujo. Hay muchos hoteles y resorts de alto nivel con retiros de bienestar, de wellness, exclusivos para sus clientes. Algunos usan hasta criptomonedas y pago en dólares como estándar. Inclusive, en este pueblito hay lugares a los que usted puede llegar directamente en helicóptero. Y es que, míreme estas casas que hay por acá. Señoras y señores, ¿qué es esto? Esta casa que tengo por detrás de mí, en un terreno donde unos años atrás había un señor que creció aquí, vivió toda su vida con sus vacas y sus gallinas, hasta que llegó un europeo, un buen postor, un inversionista, le dijo: le doy tanto por su terreno y eche para allá y yo construyo aquí mi gran mansión. Y así hizo el vecino y el vecino y el vecino y el vecino, hasta que los ultra ricos del mundo se tomaron este lugar. Un desplazamiento social, no agresivo, no violento, más bien un desplazamiento económico. Es que esto no puede ser. Es que entre menos uno vea de aquí para allá es porque más cosas hay de aquí para allá. En Costa Rica hay gente famosa a nivel mundial, ¿no? Artistas de Hollywood, multimillonarios, empresarios, dueños de aplicaciones del internet a nivel mundial, que vienen a invertir aquí en casas como estas. ¿Qué es esto, amigos míos? Me pregunto yo. No es sorpresa entonces por qué el costo de vida de Costa Rica se ha disparado, haciendo que la vida para los millonarios aquí sea muy agradable y la vida para los locales sea un poco más difícil. Está también la gentrificación más normal, digamos, ¿no? O intermedia. Se refiere a la llegada de extranjeros de clase media, media alta, que buscan un estilo de vida relajado al lado de la playa, trabajando remoto o montando negocios como cafeterías, hostales, estudios de yoga y así sucesivamente. Este es un turismo más joven, con un enfoque de bienestar y surf. Aquí en Nosara también hay varios resorts dedicados a los nómadas digitales, pero no a cualquier tipo de nómada digital, no, a los que tienen el presupuesto para pagarlo. Por una módica suma de $2,000 a $3,000 mensuales para que usted venga aquí y pueda trabajar tranquilo, por habitación. ¿Todo bien, mi hermano? ¿Te queda bien o no? A ver, ¿cómo estás? Estamos aquí Bien, conociéndonos, Sara. ¿Usted es de aquí? No soy de acá, soy de la zona sur de Costa Rica. Ah, pero qué bueno. trabajo acá. Siempre te seguimos con otros amigos. Ah, gracias, Siempre estamos gracias. en contacto contigo, excelente. Gracias. Esto es muy loco la cantidad de mansiones que hay, ¿no? Nosara tiene dos cosas increíbles. Está la parte acá donde está el americano y está la parte allá donde está la gente un poco más Local. local. Pero sí Exactamente. quedan todavía locales, ¿o no? Sí, pocos. Porque el Pocos. desplazamiento me imagino que ha sido masivo. Increíblemente. Y sigue siendo. Porque llega un americano con buen billete, le compra el terreno a cualquiera y dicen que sí, ¿no? ¿Y esa gente para dónde se va? Deben dejarse por allá una esquinita por lo menos para quedarse. Porque al menos no sé cuánto has estado por acá, pero esto es increíble. Tú puedes ir a las zonas más altas y son mansiones. Mansiones de millones. Mansiones de millones. Canadienses, suizos, europeos. Y eso ha elevado mucho el costo de vida para los locales. Hicieron una ley donde ya no quieren que la gente siga vendiendo ni que venga más turismo o gente a comprar. El gringo viene acá buscando, como dicen ellos, la del jungle. Hola familia, ¿dónde estamos acá? Siempre con el colombiano que siempre Bueno. miramos allá. Saludos, saludos desde Costa Rica. Muy Eso linda su es. tierra. Eso es, aquí estamos felices con el hombre. ¿Cuánto vale un almuerzo aquí? $20, $30. Sí, $30. Pero el más básico. El básico, un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Lo normalito y aquí, digamos, una cosita de esas, pero si vais a ir al hotel, a cualquier otro hotel, Hay noches de $1,000, de $2,000. más. Espero que la gente local todavía tenga cómo hacer, Cuídate ¿no? mucho. Cuídate Hermano, mucho, sí. saludos a la familia. Esa, Ahí tenemos testimonios para que se den cuenta. Y claro, es que lo que decía nuestro amigo, yo siento que una persona local que tiene su terrenito de toda la vida, viene alguien y le ofrece $15,000, $20,000 y se lo vende. Y esta persona parcela el terreno y vende cada pedacito en $100,000, $200,000. Ha sido un negocio redondo. Para el que llegó en esa época y aprovechó el negocio, redondísimo. Hoy en día no creo que sea así nomás. Restaurantes de estos a $30, $40 el almuerzo y así sucesivamente. No todo es negativo, hay pros y contras, como todo en la vida. Esto genera un aumento del empleo. En la construcción, en la hostelería, servicios turísticos, hay una mayor inversión en infraestructura, aunque a veces puede ser un poquito descoordinada, porque sí se ven todavía algunas calles que les falta amor. Tal vez lo tienen así a propósito, tal vez no, es parte de la vibra del lugar. La gentrificación también genera un buen intercambio cultural, ¿no? Abrir la mente a nuevas ideas, nuevos negocios, nuevas formas de hacer las cosas, pero sin duda alguna
una tiene algunos contra. El más importante, pues el aumento del costo de vida. La vivienda, la comida, servicios básicos se han encarecido de una forma descomunal. De esta forma ha habido desplazamiento de gente local. Asimismo, hay un cambio en la identidad cultural, ya que en lugares como estos ahora se habla más inglés que español. También hay un problema de recursos naturales, falta de agua y presión en el ecosistema debido a la rápida expansión sin suficiente planificación. En un país que ha vendido muy bien su marca país gracias al desarrollo sostenible y al ecoturismo. Un país seguro, un país sin ejército, un país eco-friendly. Lo que me hace preguntar, ¿qué tan eco es lo eco-friendly? ¿Qué tan sostenible es lo sostenible? Costa Rica promueve un estilo de vida ecosostenible, amigable con el medio ambiente, pero hay un desarrollo inmobiliario intenso que pone en riesgo los ecosistemas, pone en riesgo la cultura local. ¿Y quién puede pagar estos nuevos precios? Pues los expatriados con altos ingresos y uno que otro costarricense que tiene un buen negocio montado por acá. Quiere decir que algunos sectores del país no son para la gente del país. Los locales con ingresos medios y bajos han sido desplazados a zonas más alejadas, perdiendo parte del beneficio económico del turismo porque es que no han tenido otra alternativa que irse a vivir a zonas más rurales, más lejanas, donde por allá bien lejos si les alcance la plática. Algunos de ellos que tienen que venir de por allá lejos para acá, donde antes vivían, para trabajar en algo y así poder pagar su nuevo estilo de vida bien lejos con las monedas que alcanzan a recoger en este lugar que ya no llaman hogar. Que si uno le pone sentido a la vida, ¿qué sentido tiene lo que acabo de decir? Pero que es una realidad. Y es que el desarrollo sostenible y el ecoturismo es un ideal muy bonito, ¿no? Pero que tiene un lado oscuro. Eso sí no lo podemos negar. Sin duda alguna, esta linda playa a la que por fin hemos logrado llegar, esto no es el lado oscuro. Esto está muy bello y nos ayuda a entender el por qué al gringo le gusta tanto venir por acá. Una playa muy exclusiva, naturaleza pura, sin vendedores ambulantes, usted conectado con las olas, donde todo el mundo tiene su tabla en la mano en vez del celular. Un lugar muy tranquilo, muy interesante, donde nadie le va a fregar la vida. Y parece que encontrar un lugar así en el mundo tiene su costo y es bastante elevado. Pero así tengamos una hermosa playa, un hermoso paisaje, la gentrificación tiene un lado oscuro. Sobre todo si hablamos de desplazamiento y desigualdad social. Porque mientras los expatriados millonarios convierten este destino en lugares de lujo, pues muchos costarricenses han sido forzados a vender sus terrenos o a mudarse a zonas periféricas donde la calidad de vida es inferior. Y hay muchos expatriados buena onda aquí que vienen implementando la imagen de la inclusión social con los locales, de que aquí estamos todos para ayudar, para generar empleo, todo es lindo, todo es yoga, todo es buena vibra, cuando en realidad entrar en ese círculo es bastante cerrado. Los roles aquí están muy claros y muy bien definidos. Somos buena gente, pero esta es ahora nuestra tierra. Y una cosa es el alemán multimillonario que viene y compra una casa aquí, y otra, el campesino al que se la compraron. Muy queridos todos, muy buenas gentes, pero ya sabemos quién está aquí para servirle a quién. Además, esto también crea una economía distorsionada, ya que el dólar reemplaza al colón costarricense, haciendo que los locales no puedan competir con los precios establecidos por los expatriados. Un alquiler que antes costaba 2.000, ahora cuesta 5.000, y pues los pequeños negocios no pueden sobrevivir sin adaptarse a este modelo del dólar. ¿Cómo va, señor? Muy buenos días. ¿Usted vende cocos aquí o a quién le pregunto? Pipas y sandías. Bueno, yo le voy a comprar un coco para tomar agua. ¿Cuánto me va a cobrar? Yo soy latino, hermano, yo soy colombiano. Cóbreme suave, por favor. Vale 1.000 colones parejos. Listo. Bueno, hágale pues. $2 por un coco, este amable señor tiene buenos precios. ¿Usted es de por aquí? Sí, de Nosara. Oiga, y bueno, usted que lleva toda la vida aquí, ¿usted ha visto un cambio grande en la vida en Nosara? Cuando yo entré a trabajar aquí en este proyecto, las huacas arriba, todo esto, eran contaditas las casas. En el 83, solo este hotel estaba, solo La Iguana, habían como 4 hoteles, 5. Después ahora esto está pobladísimo. Y carísimo, me han dicho. Más caro, caro. ¿Usted ha visto o ha sido testigo de amigos, familiares, conocidos que hayan tenido que vender su casa y su terreno porque se puso muy caro por acá? Sí, sí, se lo venden a extranjeros. Y barato, me imagino. Extranjeros, que los únicos que están comprando aquí son los extranjeros. Un tico no puede comprar. ¿Y la gente que vende entonces para dónde va? Se fueron a Estados Unidos, los únicos que habían poquito, una casa para acá, otra para acá. Aquí, después de La Negra, de ese hotel La Negra, a donde va que gente a ambos lados, no había ni una casa, no había nada en el 83, que yo entré aquí a trabajar. Yo trabajé 14 años para extranjeros, gringos. ¿En construcción o qué? No, en jardinería, cuidando casas, y limpiando piscinas, explorando. ¿Y ahora usted dónde vive? Mismo allá en Nosara,
kilómetros al este. Pero ya no aquí al borde de la playa. Ah, no, no, aquí no. Imposible. Porque tiene plata, que es carísimo. Ya escucharon, ¿no? El que viene a estos negocios es porque tiene billete. Los ticos, no señor. Esto no es para ellos. Vamos a cambiar el billetico para pagarle a nuestro amigo. Aquí me están cambiando el billete, nuestro amigo allá, en este restaurante donde todos son extranjeros. Es más, el menú, lo que sospechaba, está todo completamente en inglés. No hay que ponerlo en español porque aquí no hay clientes de habla hispana, por lo menos no locales. Muy amable señor, que venda mucho coco. La gentrificación hace que lo eco no sea tan eco que digamos, porque aquí se promociona un destino ecológico, pero la construcción, a veces descontrolada, también genera deforestación, sobrecarga en los acuíferos y contaminación. Aquí en Nosara, la demanda de agua ha superado los estándares y los límites que había antes cuando vivían los locales, obligando a perforar pozos más profundos, lo que afecta los acuíferos y los ecosistemas cercanos. Muchos hoteles y villas ecológicas usan más recursos de los que ahorran. Y hay un término llamado el greenwashing, que es la falsa sostenibilidad, ya que muchas empresas y desarrolladores usan el concepto de sostenibilidad como una estrategia de mercadeo para justificar así precios altos y atraer turismo de lujo. Eso no solo aplica para el turismo en este tipo de casas de alquiler, para los huevos orgánicos de gallinas semilibres, todo eso se usa como mercadeo. Y todo esto se los digo simplemente para que cuando veamos algo lo analicemos y no comamos completo. Ahora bien, eso no le quita a Costa Rica los méritos para nada. Esto no es para criticar este país que me ha parecido no solo hermoso, sino que también tiene mucho que enseñarle al mundo, porque aquí, a pesar de que muchas empresas y multinacionales usan el término del ecoturismo como herramienta de mercadeo, aquí en Costa Rica sí lo han sabido hacer. Más del 25% del país está protegido por ley, como Corcovado, que vamos a ir a visitar muy pronto, pendientes de sus videos, un puntico de Costa Rica que contiene el 9% de la biodiversidad del planeta en un solo lugar. Así que esto para nada es una crítica contra Costa Rica, al contrario, mis felicitaciones a este país que lo ha sabido hacer, que se ha vuelto la envidia de muchos otros a nivel mundial, pero que a su vez, como cualquier otro país del mundo, enfrenta sus problemas. Nos vamos a mover ahora para otro pueblito playero, que es donde yo me estoy quedando, se llama Samara, a 45-50 minutos de aquí. Me vine manejando en el Pichililo solo para conocer estas grandes mansiones que les presento el día de hoy, pero allá hay unos temitas interesantes también. Otro tipo de gentrificación, podríamos decirlo, más de clase media, más normalita, si me permiten el término, pero que vale la pena que conozcamos. Así que Samara, para allá voy. Esto de aquí alrededor sería un ejemplo de gentrificación clase media, media alta. Para que se den cuenta, este de aquí es mi hospedaje, donde me estoy quedando, donde estoy pasando estas noches. Ahí está el Pichirilo. Pero vean la gran diferencia. Vamos a dar una vuelta por aquí mientras les cuento. Y nos vamos dando cuenta de que hay también algunas estructuras, algunas casas, pero ya son de un nivel de pronto un poco más modesto, ¿no? Otras estructuras también, algo ambiciosas, no podemos decir que no. Ya se ve como más la mezcla entre lo local y la inversión extranjera. Está mucho más mezcladito. Aquí todavía tienen gallinas, todavía vive la gente que ha tenido esta casa generación tras generación. Es otro tipo de vibra, otro tipo de realidad, ¿no? Y como se dan cuenta, pues las calles son así, aún destapadas. Muchos dicen que para conservar esa vibra playera del lugar, ¿no? Estas casitas de aquí, y se dan cuenta, es un estilo diferente. Esto de aquí es como un pequeño hospedaje, también escuela de surf al mismo tiempo. Ya el tipo de restaurantes que se ven aquí son un poco más normales, ¿no? Tipo restaurante de playa como en cualquier lado. Costa Rica con Canadá juntos, ya sabemos de dónde vienen los turistas. Aquí tenemos el mercado del barrio, donde usted encuentra los víveres tradicional, ¿no? Un mercadito típico de por aquí. Encuentra todos los productos y todas las cositas, como en cualquier pueblo playero de cualquier lugar de América Latina. Entonces se conserva un poco, ¿no?, la vida local con la llegada de tanta inversión extranjera. Un poquito más equilibrado, lo vemos aquí. Miren, por ejemplo, esta casita, ¿ah? Tiene su buen jardín, su buen patio y la casita de una familia o un señor que, humilde pero bien bonita, mantiene su fachada, mantiene su hogar, mantiene su casa. Entonces con este tema pues hay pros y contras, ¿no? Debido a la llegada de tantos hoteles, boutiques, resort y extranjeros, pues aquí también se han visto forzados a desarrollar la infraestructura del lugar para mantener este nuevo estilo de vida. Mejor sistema de comunicaciones y de internet, que hay mucha gente que viene de todas partes del mundo a trabajar remoto desde acá. Eso se vuelve fundamental. Y si usted viene a trabajar desde aquí, es nómada digital, de vacaciones o lo que sea, es importantísimo que
siempre tenga a mano un buen VPN, como el que yo uso siempre que me conecto a cualquier red allá afuera, el VPN de Surfshark. El uso de un VPN protege no solo nuestros datos, nuestras contraseñas, la información que tenemos en nuestro computador de posibles ataques cibernéticos, de hackers y así sucesivamente, sino que también lo que hace un VPN es cambiar la ubicación IP, la ubicación geográfica de su conexión. ¿Qué quiere decir? Que si usted está aquí en Costa Rica y se quiere conectar como si estuviera en Miami, en Londres, en Madrid o en Bogotá, con un solo clic lo puede hacer. Y esto sirve para muchas cosas, como por ejemplo desbloquear catálogos de entretenimiento. Usted sabe que no es lo mismo el catálogo de películas y series en Estados Unidos que el que tenemos en Colombia, por ejemplo. A la hora de comprar pasajes, tiquetes aéreos, usted sabe que no es lo mismo comprar un tiquete desde Londres que desde Ráquira en Boyacá. Así que ahí se los dejo para que lo tengan en cuenta y siempre que se conecten a una red externa a la suya de su casa, instálelo en su celular, instálenlo en su computador. VPN de Surfshark y con el código Planeta Juan de promoción reciben un lindo descuento. Les dejo el link en la descripción de este video. Y miren esa casa, aquí también las hay, pero qué curioso que justo enfrente de ella tenemos una casita ya anormal, ¿no? Modesta, de una familia local de aquí que está secando sus chiros y sus corotos en una cuerda, que con este calor seguro se secan 2 minutos. Venga, les muestro mi hospedaje para que se den cuenta lo que están haciendo aquí los austríacos en territorio costarricense. Ahí tenemos el pichirilo y este es el hospedaje. Lo estoy pasando estas noches en esta región costarricense. Perdón por el ruido, están allá haciendo algún tipo de trabajo. Cierra aquí usted la puerta. Y esto es hecho por una señora austríaca, una señora de Viena que vino aquí, trajo su platica y montó semejante lugar. Estas son las habitaciones. Vea las escaleras como son, así tipo al aire libre. Vamos a subir, yo no he subido, vamos a subir ustedes y yo por primera vez. Aquí lo que hay son habitaciones y un calor, no hay nada más que ver acá, solo las habitaciones, completamente privado, 1, 2 y 3, y desde aquí más o menos tenemos vistas a cómo es la arquitectura del lugar con su buena decoración, sus buenas lamparitas. Desde aquí tenemos vistas a la calle, a los árboles y al Firulais que va atravesando allá. Este es un ejemplo, ¿no?, de un hotel que más o menos su noche, póngale cuidado, su noche sale barata, $180 la noche. Eso se considera barato aquí en esta región de Costa Rica, porque como nos dimos cuenta en la otra playa, no hay ni siquiera una opción que se acerque a ese precio. Esas son cositas que hay que tener en cuenta. Usted viene por aquí, tenemos esta área común, muy bonito, muy romántico, muy bello, una cocinita con su buena instalación aquí para los desayunos tipo europeo. ¿Qué quiere decir? Pan, queso y fruta y café. El desayuno europeo, así se llama aquí, vale $20, para que también lo tengan en cuenta que no viene incluido en el precio. Vamos a mirar aquí al segundo piso por detrás, ¿no?, la parte de atrás. Pues más habitaciones y algunas terracitas. Vean estos balcones directamente con vista a los matorrales, a las montañas, a lo verde de Costa Rica. Y si nos asomamos por acá, tenemos vistas directas a lo que, sí señores, es la piscina del lugar. Una buena y refrescante piscinita necesaria para este calor que está haciendo justo ahorita. Bueno, amigos míos, yo no sé ustedes qué opinan de esta travesía y de este tema. Costa Rica, sin lugar a dudas, es un lugar muy lindo. No debería llamarse Costa Rica, sino Cosa Rica. De verdad que es una cosa rica este país. Cosa Rica. Pero asimismo, como este país es Cosa Rica y como muchos otros lugares del mundo que son Cosa Rica, pues están destinados a la gentrificación, porque muchas personas del mundo, sobre todo los más ricos, están dispuestos a pagar lo que sea con tal de venir a disfrutar las bondades de lugares como estos. ¿Ustedes qué opinan de ese tema? Ahí se los dejo. Opinen lo que quieran y nos vemos en el próximo. Santa Teresa y otros lugarcillos interesantes en mi camino a Corcovado. Seguimos explorando esta Cosa Rica. Saludos a la abuela y chaolín.